Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Saber qué te llevó a hacer tu primer viaje a la India, cuáles fueron tus razones y cómo viviste ese primer viaje. Gracias. Yo siempre digo, y lo digo en este libro, lo que aprendí en 50 años, en mi autobiografía espiritual, lo quiero hacer muy patente, ¿no? Que mi primera maestra, mi primera gurú, fue, como para la mayoría de los seres humanos, mi madre. De hecho, siempre digo que el primer mantra que todos pronunciamos es mamá, que es muy parecido en todos los idiomas. Y ella tenía un gran sentido precisamente de esa realidad que se escapa al pensamiento. Era una mujer muy intuitiva que sabía ver más allá de las apariencias y de las formas. Y ella empezó a procurarme lecturas que ya despertaban en mí verdaderamente la pasión por Oriente, por países remotos y por Asia. Pues me entregó a leer La vuelta al mundo de un novelista de Blasco Ibáñez, donde habla de Calcuta, Bombay, y me dio a leer la autobiografía o biografía de Hermann Hesse, donde habla de India y dice que la India le dejó una huella indeleble, y me dio a leer el Siddhartha, también de Hermann Hesse, y Los ojos del hermano eterno, que es una joya y un canto a la humildad, ya que hablábamos de ella, de Stefan Zweig. Y entonces empezó a crecer desde niño por mí ese romanticismo febril, diría yo, esa pasión por visitar la India, pero sin saber entonces que hay que distinguir entre la India ensoñada y la India real. Porque, como ayer decía una alumna que asistió a otra conferencia nuestra, pues ella, cuando llegó a la India, se llevó el choque más brutal y no quiere ni volver a la India, porque iba quizá con esa idea ensoñadora o romántica de que en la India todo es espiritual y la India es uno de los países hoy en día más materialistas del mundo. Pero lo que nadie puede negar es que la India es la cuna de la más alta espiritualidad, de las místicas más refinadas, de las filosofías y psicologías del ser más profundas. Y nació en mí ese interés a la India. Yo también sentí rechazo por la India cuando además viajé en 1972 a ella, pero poco a poco fue creciendo esa pasión. Acepté la India con todos sus rostros, que son innumerables, y entonces para mí la India ha sido mi segunda patria y es un referente, pero ni mucho menos hay que viajar a la India para poder motivarse en esta senda interior. Unos viajan y encuentran en ella esas claves místicas, o como decía Víctor Hugo, la India es nuestra abuela, nosotros la veneramos, porque la herencia o el legado de la India artístico, místico, espiritual es verdaderamente incomparable e inabordable. Más preguntas, por favor. Sí. Ramiro, bueno, repito, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Palabras. Cuando ha dicho al principio de esta conferencia o esta charla que no existen los gurús, yo diría... ¿No existen? Los gurús. Ah. Bueno, algo así entendido. No, te lo voy a explicar luego bien, pero sí, dime. Bueno, para mí, un gurú es, usted, si me lo permite... Ya estamos con lo de ayer, oye, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Es una conspiración, una confabulación? Es que ayer lo mismo, la gente decía, eres un gurú, eres un maestro, pero si yo soy alérgico a los gurús, por favor. Yo muchísimo, Ramiro, pero ha sido mi gurú desde hace más de 20 años. Entonces, bueno, dejando esto claro, mi pregunta es la siguiente. Bueno, tengo dos, pero la primera es una cosa práctica que en mi ignorancia todavía no sé. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cuál rige la parte femenina, cuál rige la parte masculina,
¿Con qué está conectado? Sé que va todo como en aspa, pero ¿me lo puede aclarar, por favor? Bien, luego la segunda pregunta, ¿no? Primero, sí, esta es una pregunta práctica que tiene un vídeo. La palabra, antes que nada, la palabra gurú quiere decir aquel que quita la oscuridad de la mente. Eso es la palabra gurú. Efectivamente. Entonces, y todo puede ser un gurú, ¿eh? Un libro, una persona, el taxista que nos lleva por la noche, nuestra mascota, la vida misma, un amigo, un ser querido. Los enemigos son gurúes magníficos, los amigos pesados son fabulosos, porque les nombras tus maestros de paciencia y ecuanimidad y encima son gratis. En fin, gurús hay muchos. Entonces, si yo desconfío de los gurús, no es porque no crea que hay personas con un rango moral, ético, espiritual muy elevado, sino porque vemos ahora toda esta masa de gurús que van dando vueltas al mundo como giras, como actores, como cantantes, como Elton John, y claro, me hacen todos desconfiar porque son en base a organizaciones, a un gran marketing, se dicen organizaciones no lucrativas y se lucran como nadie, etc. De ahí viene mi desconfianza por los gurús. Ahora bien, a lo práctico. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro no lo veas como masculino y femenino, no. Eso es una exposición que tiende al error. Todos somos masculinos y todos somos femeninos, porque en todos nosotros hay energía masculina y energía femenina, el yin y el yang, Shiva y Shakti, dicho en términos hindúes. Lo que sucede es que el lado izquierdo del cerebro, que sepamos, rige la lógica, lo secuencial, las matemáticas. El 2 y 2 son 4, lo lineal. Rige en suma lo que se llama la lógica ordinaria, la lógica aplastante aristotélica. El hemisferio derecho del cerebro rige la intuición, la poesía, la mística, la lírica, el zen, el yoga, la intuición espiritual, etc. Poniendo un ejemplo, en el lado izquierdo del cerebro 2 y 2 son 4. En el lado derecho del cerebro 2 y 2 son 5 o son 3. Rige otro tipo de lógica. Hay dos lógicas, la lógica ordinaria y la lógica que se ha venido a llamar paradójica. La lógica ordinaria es lo blanco es blanco y lo negro es negro, y la lógica paradójica es ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. El lado izquierdo del cerebro funciona por el pensamiento, que está muy bien para nuestra vida cotidiana, los negocios, el trabajo, pero el lado derecho del cerebro es más emocional, es más espiritual, es más sentimental. Hay personas que tienen muy desarrollado el lado izquierdo del cerebro y muy poco el derecho y viceversa. El trabajo que tenemos que hacer es, los que tengan muy desarrollado el lado izquierdo del cerebro, excesiva lógica, que cultiven el lado derecho, pero los que tengan excesivamente desarrollado el lado derecho del cerebro y no el lado izquierdo, que cultiven un poco la lucidez lógica, el entendimiento razonable. Por eso todos tenemos que trabajar en nuestros puntos carenciales. Si tú eres muy introvertida, trabaja la extroversión. Si eres muy extrovertida, trabaja la introspección. Si eres muy activa, trabaja la pasividad. Si eres excesivamente pasiva, trabaja la actividad. Si eres muy mental, trabaja la emocionalidad. Si eres demasiado emocional, trabaja la mentalidad. Es un trabajo de complementar. Pero hombres, mujeres en energía prístina, original, somos todos. Como dijo aquel maestro realizado, yo ya no necesito hacer el amor porque mi hombre y mi mujer hacen el amor internamente, porque ya estaba completo en sí mismo. ¿La otra pregunta? Bueno, continuando con esta misma pregunta, quería hacer una pequeña, que me aclarara un poquito. Cuando una persona tiene dolores en todo el lado izquierdo del cuerpo,
¿Qué son bloqueos energéticos de alguna forma? Primero, se va al médico. Se hace un chequeo. Si puedes con la seguridad social para que devuelvan algo de lo que pagamos todos los españoles. Si no puedes, si tienes, pues, o si no por una sociedad, pero se hace un chequeo. El médico te dice, usted tiene todas las vértebras bien, la columna vertebral bien, los nervios bien, y entonces ya cabe pensar, esto es psicosomático, algo hay en mi mente que está somatizando y me lleno de bloqueos y de tensiones y de crispaciones. Segundo, se hace yoga físico, si puedes en mi centro de yoga y si no en otro, pero se hace un poco de yoga físico para desbloquear las posturas, de desbloquear la espalda, de descontraerse. Tercero, si tampoco te sirve, ya se piensa que es energético, se hace relajación y se hace ejercicios respiratorios y meditación. Y cuarto, si todo ello no lo solucionas, que te han echado el mal de ojo. Muchísimas gracias. Gracias. Me queda una pregunta, por favor, es que soy muy pesada. A ver, claro, como soy... Oye, ¿ves el problema de que te nombren gurú? Que ya no dejan de preguntarte. A ver. Solamente ¿qué similitudes de su filosofía tiene con la de Sai Baba, por favor? Pregunta irrelevante. ¿De qué te sirve a ti saber las similitudes que tengo yo con la enseñanza de Sai Baba si estoy diciendo que incluso si encuentro a Buda y Jesús no quiero imitarle para ser yo mismo? Sacaré los mejor de ellos, pero no quiero imitarle porque entonces me vuelvo otro imitador, otro copista, ¿entiendes? Luego, tú si Sai Baba te ayuda, perfecto, y si no, lo descartas. A mí no me ayuda en absoluto, entonces yo lo descarto. Además es que teniendo a grandes seres, ¿por qué voy a recurrir a otros? Yo me voy a los que, como además no les puedo poner a prueba, pues mejor, así no pueden desencantarme. Jesús, Buda, Lao Tse, Mahavira, etc. Entonces yo pienso que todos estos gurús que ellos mismos se autoproclaman, para mí ya no son gurús, porque como me decía Baba Sivananda de Benares, que varios de los que estamos aquí hemos tenido la fortuna de conocerle, pues él siempre decía, una flor no necesita proclamar que está dando aroma, la da sin necesidad de hacer una proclama de ello. A ver, la otra pregunta. Hola. Estaba hablando de la señora. Una pregunta, bueno, gracias por esta conferencia. Cuando has dicho al principio que nosotros hemos venido aquí para aprender o desaprender. No, uy, cuidado, bueno, que no sea esto, querida amiga, como aquello de un gran físico, Ouspensky, que estaba dando una conferencia. Y luego, en el coloquio, una señorita tan agradable como tú le dice, señor Ouspensky, como usted dijo ayer, y él la corrige y dice, no, como usted entendió que yo dije bien. Luego tú has dicho, cuidado, has dicho algo que es todo lo contrario. Yo he dicho que no venimos a aprender, que ya que estamos aquí vamos a aprender. Es que es muy diferente a que te digan desde otro lugar, ahora usted la enviamos con un cohete a la Tierra, la metemos en un vientre materno, la sacamos por un foso luego a este universo y usted ha venido a aprender. No, pero ya que estás aquí, en lugar de perder el tiempo, aprendamos algo, eso es. Y ahora... Mi curiosidad, nosotros cuando venimos a este universo, a este planeta, venimos a pagar, se puede decir, karma o de otras deudas de otras vidas. O sea, que encima que vengo voy a pagar karma. Todos pagamos algo de karma, es por ejemplo,
ellas. Lo que todos somos es el resultado de nuestros pensamientos, intenciones y actos. Nadie puede escapar a las consecuencias de sus actos. De la misma manera que la carreta sigue la pezuña del buey, las consecuencias de nuestros actos antes o después nos seguirán. Ni siquiera hace falta otra vida, sino simplemente, si es que hay otras, simplemente en esta. Pero lo más importante es que las consecuencias de los actos no solo vienen de afuera, vienen de adentro, porque el infierno, el cielo, son niveles de conciencia. El paraíso y el infierno están dentro de nosotros y lo que tenemos es que poner los medios para sentirnos bien con nosotros mismos, y eso es esencial, porque si empezamos a elucubrar si he venido a pagar karma o a... Es curiosidad. No, pero entonces yo te contesto. Buda dijo: el que interroga se equivoca, el que contesta se equivoca. Entonces, ¿qué quiso decir con esto? Hay lo conocido, hay lo desconocido, que es lo que podemos conocer, y hay lo incognoscible. Lo incognoscible es lo que a través del pensamiento ordinario, la palabra ordinaria y el concepto no podemos conocer. Ahí es lo que diría San Juan de la Cruz: sabiendo desde el no sabiendo, o como dijo él: entréme donde no supe y quedóme toda ciencia, trascendiendo en su bellísimo poema del éxtasis. Hay cosas que están más allá de las palabras, que todo lo mejor es no perderse en un amasijo de ideas que nos pueden alienar. Tú haz lo mejor que puedas en todo momento y circunstancia, que eso es el karma yoga. No te obsesiones por los resultados y vive esta vida. Cuando la gente viene y me dice: Ramiro, hay otras vidas, les contesto: bastante tengo ya con vivir esta, como para ponerme ahora a pensar en vivir otras, o si las he vivido. Pero sí, uno tiene que velar mucho por los resultados de sus actos. No gobierno por otras vidas, pero es... Lo que hay es esta. Tenía otra pequeña pregunta. Claro. Es sobre La otra no era pequeña, ¿eh? Cuidado. Sobre la reencarnación. Cuando nosotros dejamos este mundo, ¿nos podemos reencarnar en algo o en algo? Pero fíjate tú, es que seguimos con lo mismo. Oye, eres inasible al desaliento, o sea, seguimos con lo mismo. Pero vamos a ver, cuando la gente viene y me dice: Ramiro, que yo fui Afrodita en otra vida, claro que yo siempre digo: pero ¿por qué no sería un leproso en Calcuta y es Afrodita, Napoleón? Siempre gente notable, ¿no? O la gente me dice: ¿qué será de mí en la vida futura? Le digo: pero si no tienes ni idea de qué es de ti en esta vida. Entonces, bastante tenemos ya con descubrir este momento, este instante, como para muchas veces perdernos en cuestiones que metafísica o filosóficamente son interesantes y son divertidas, pero no nos ayudan en nada a transformarnos. Lo que nos ayuda a transformarnos es decir: cada minuto que pierdo es un minuto perdido, voy a aprovecharlo, voy a trabajar, voy a meditar, voy a ser mejor, voy a estar más atento. Por eso los verdaderos maestros, no creáis que se pierden en ideas de reencarnación ni nada de eso, porque además todo eso es muy traído por los pelos. Es a veces tan lógico que es ilógico. Fijaros, es tan lógico el decir: y como yo en el siglo II me reí de un mendigo, ahora resulta que en esta vida soy mendigo porque yo me reí de un mendigo. Es que es tan lógico que es ilógico. O sea, que el estar hablando a veces de reencarnación, de otros planos después de la muerte, de antes de la muerte, lo único que hace es que nos despista o nos distrae de lo esencial. Estoy aquí y ahora, y aquí ahora esta es mi función vital, y antes de que se baje el telón en este teatro de la vida, tengo que hacer algo por mí mismo y por los demás. A ver, hola, adelante. Sí, buenas tardes. Quería saber, preguntar un poco sobre
cuando se siente uno realizado y completo, quería saber si esto es puramente ego. Y al mismo tiempo, si en esos 50 años Ramiro ha encontrado a una persona completa y realizada al 100%. Pero en mí o en otro. Es que si es en mí ya te digo que no. En otras personas. Es como aquel maestro que le preguntaron, ¿estás iluminado? Y dijo, si digo no, miento. Y si digo sí, es petulancia. Uno ve a un realizado si uno está realizado. Me permito contaros un cuento de todos los que he ido acumulando en estos años, cuentos anónimos. He aquí que un yogi realizado se pone a meditar al borde del camino y llega por allí un borracho dando tumbos y ve a la persona esa sentada y dice, uy, este está como una cuba, yo me voy corriendo, no vaya ahora a salir de la borrachera y me haga algo. Y al rato pasa por allí un ladrón y ve al hombre ahí sentado y dice, uy, este es un ladrón, yo me voy corriendo, no vaya a ser que al prenderle a él me prendan a mí. Y pasa un yogi realizado y dice, este es un realizado, y se sienta a su lado y se pone a meditar. Solo un realizado puede conocer a un realizado. Pero ¿por qué tenemos esa necesidad de tener el prototipo del realizado? Si en realidad en todos nosotros hay un potencial de realización que irá asomando en la medida en que disipemos la oscuridad y la ignorancia básica de la mente. ¿Cómo puedo yo decirte, entre tantos maestros que he conocido en India, en Nepal, en Sri Lanka, en Indonesia, si he conocido un maestro realizado o no? Yo te puedo decir los que me han dado paz, los que he compartido con ellos un sentimiento de unidad, pero yo no sé si estaban realizados o no. Y además es que realmente al maestro realizado le da igual saber si tú crees que está realizado o no. Por eso él no hace escaparate. Por eso, fijaros, Babaji Sivananda, que hemos sacado un libro del precioso que se llama El misterio del planeta, que son sus pensamientos, él siempre decía, los verdaderos maestros o yogis no van por ahí fundando grandes sarran, comunidades, esa necesidad de hacer prosélitos, no lo necesitan. Entonces yo honestamente te puedo decir, si yo estuviera realizado, ¿estaría yo aquí? No lo sé. Y segundo, si he conocido seres realizados, como no llevan un cartel, pues tampoco lo sé. Y si uno me dice estoy realizado, ya sé que no está realizado, claro, porque eso es lo que dicen ahora todos estos escritores de moda, que se realizaron a los 30 años, otro a los 40, como si fuera tan fácil, claro. Pero lo importante aquí es aplicar el adagio que siempre digo, vamos a ir aunque no lleguemos, vamos a ir aunque no lleguemos. Más preguntas. Hola. Quería preguntarle, ¿de qué manera se puede sacar más provecho de la atención? Cuando hay un ensimismamiento interno en el que se produce un vacío de pensamiento, o cuando la atención se centra en un foco, porque creo que sería importante destacar que la meditación obedece básicamente al deseo de encontrar las preguntas, no ya tanto las respuestas, sino las preguntas adecuadas para cada momento. ¿De qué manera podríamos potenciar todavía más esa atención? La atención es un camino que se llama el entrenamiento metódico de la atención. Entrenamiento metódico de la atención. La atención es como un músculo. Si lo trabajas, lo desarrollas. Y si no, ese músculo se vuelve flácido y se desmuscula, incluso se atrofia. Todos tenemos un déficit de atención extraordinario. Si alguno de los que estamos aquí nos proponemos solo ir de aquí cuando salgamos a otro sitio en atención, nos daremos cuenta que perdemos la atención al instante. La atención es la lámpara de la mente, el foco de la mente, la llama de la mente, pero está muy debilitada y tenemos que trabajarla no solamente con la meditación, sino también estando atentos
en nuestra vida cotidiana, al hablar, al escuchar, al preparar una ensalada. Porque no olvidemos que, como decía Nisargadatta, nunca infravalores la atención, porque la atención es interés y el interés es amor. Y si haces una ensalada con atención, hay amor. Y si haces una ensalada mecánicamente, no hay interés ni hay amor. La atención es un foco y tú puedes enfocarla hacia adentro, puedes enfocarla hacia afuera. Pero hay que tener cuidado también con los estados en los que nos quedamos muy ensimismados, que son muy agradables, que son un regalo, que los yogis le llaman un baño del ser. Pero no basta con darse ese baño de sí mismo, hay que luego llevar todo eso a la vida cotidiana, hay que trascender la meditación para convertirla en un arte de vivir. Por eso no es solo sentarse y absorberse, porque entonces todas las gallinas estarían iluminadas. Es también el demostrar eso que vas consiguiendo, ese cambio de actitud y mente, llevarlo a la vida cotidiana. El sosiego, la atención, como os decía, la ecuanimidad, el estar más atentos, el empezar a estar atentos de que nunca estamos atentos, que ya es un paso, el desear enormemente estar atento nada más levantarte por la mañana. Está muy bien nada más despertarse, yo lo hago todos los días, el quedarte unos minutos en la cama sintiendo el cuerpo, la respiración, al irte a dormir por la noche, el tratar de estar atento de tus últimos pensamientos antes de dormirte o recogerte en tu paz interior. La atención hay que tratar de trabajarla en cualquier momento porque es el gran camino, pero sin embargo casi nunca estamos atentos, prácticamente nunca, A ver, más preguntas, sí. Sí, te quería preguntar sobre terapias ontológicas como el Reiki, el Ho'oponopono, el Marisa, todo este tipo de cosas. ¿El Reiki? Marisa. No lo conozco. Reiki, el Ho'oponopono, todo este tipo de terapias ontológicas. Baba Muktananda, que no era Sai Baba. Baba Muktananda. Le entrevisté 6 meses antes de morir. Era un Kundalini Yogi, o sea, trabajaba mucho con la energía Kundalini. Él utilizaba lo que se llama el Shaktipat, que es que de repente sientes como un golpe de energía. Él eso lo trabajaba mucho. Y cuando alguien le preguntaba, Baba, ¿esto vale? Él te decía, si te vale, vale. Si te vale, vale. ¿Quién soy yo para descalificar unas técnicas que a otra persona pueden valerle? Lo que yo siempre pido es que comprobemos, utilicemos el discernimiento y veamos si nos está valiendo algo como un elemento real transformativo, o eso nos deja ahí en una balsa de aceite estancados y no avanzamos. Si algo no te permite avanzar, si algo realmente tú no verificas y compruebas que te está cambiando, es que algo falla. Si incluso tú estás meditando años y nada cambia en ti, algo está ahí fallando. O como dijo un maestro, Deos Bernard, que él mismo se retiró a la India a trabajar 20 horas sobre sí mismo, él decía, si en la senda del yoga fracasas, el fracaso no es del yoga, es de ti, que algo estás haciendo mal, que no estás haciendo bien. Entonces yo siempre evito definirme, sobre todo sobre cosas que yo no haya experimentado, y creo que el que las ha experimentado, si a ti te sirve, sirve, y si a ti no te sirve, por mucho que a los demás nos sirva, pues no te sirve. A ver, más, tú querías preguntar. Sí, luego. Sí. Hola, por favor, cuando uno inicia un camino y una búsqueda y necesita herramientas, ¿cómo hace uno para valorar al que se las proporciona, para saber si te resulta válido
sin caer en el desencanto y sin ser demasiado escéptico. Bueno, tú has dicho... No, pero tú misma, dime más. Que hay como una especie de supermercado espiritual en el que uno se pierde, no sabe ni por dónde empezar. ¿Sabes dónde surgió el supermercado espiritual? En América. Los americanos han sido los grandes traidores a las enseñanzas espirituales de Oriente, los primeros maestros indios de yoga que fueron a América, fueron innegablemente, como digo en mi Facebook una y otra vez, los grandes traidores, porque quisieron mercantilizar, rentabilizar el yoga a toda costa, o el zen, o lo que se llama mindfulness, etc. Y entonces aguaron, desdibujaron y falsearon las auténticas enseñanzas. Pero tú misma te has respondido, hay que evitar el extremo de dejarte encantar, aturdir, atolondrar, y el extremo de lo que llamaba Buda un escepticismo sistemático que nos desertiza. Hay que utilizar el discernimiento, hay que poner a prueba al maestro, hay que ir a las enseñanzas originales por lo menos para aprender de ellas. Es como un médico que primero estudia la medicina clásica y luego él puede trabajar creando métodos con células madres, lo que fuera. Pero primero irse un poco al verdadero tronco y desconfiarse de un supermercado espiritual que a veces es totalmente escandaloso. ¿Y de qué se abastece ese supermercado espiritual? De los que tienen una minoría de edad espiritual y necesitan creer, aunque no crean en ellos mismos, de los que rinden obediencia ciega y abyecta a los que prepotente y narcisistamente dicen: yo sé, tú no sabes y yo te enseño. Ese supermercado espiritual es que está lleno de ciegos, de personas con mucho infantilismo que buscan papás o mamás en lugar de buscarse a sí mismos. Ese supermercado espiritual se basa en trucos que son como cebos edulcorados para tragarte el anzuelo envenenado. Te dicen que hay métodos rápidos, que se puede conquistar el cielo en días, que hay atajos para llegar al paraíso. Hay muchas cosas que definen a los gurús o maestros que son falsos, pero tenemos esa necesidad de creer, porque es más fácil a veces creer que experimentar, porque es más fácil que yo crea que el pranayama o ejercicios respiratorios funciona a ponerme por las tardes a hacer Ujjayi o Bastrika o Kapalabhati, y porque en el fondo todos pensamos esa idea utópica que llegará a la figura paterna y nos pondrá la mano y nos iluminará o hará el trabajo por nosotros. Y llegan gurús que te dicen: yo soy la jaqueca, yo soy tu jaqueca, tú despreocúpate, ya hago yo el trabajo por ti. No, el trabajo es muy serio y entonces hay que utilizar discernimiento, poner a prueba al maestro. Como si vas a ir a un médico, si puedes, si tienes ocasión, entérate de quién es ese médico. Si yo desde luego me entero de un médico que al hacerme una limpieza de cataratas lo que me va es hacer una grieta, dejarme ciego, y me dicen eso 4 o 5 personas, ya no voy, desde luego. Hay que tantear por uno mismo, no queda más remedio. Es un trabajo, eso también es un yoga. Descubrir quién te puede ayudar en la búsqueda espiritual. Y además, un maestro, entre comillas, es solamente una persona que te da herramientas, es un amigo espiritual que comparte sus incertidumbres, sus vacilaciones, sus dudas. Eso es un verdadero maestro, un amigo espiritual. ¿Qué? ¿A prueba? Utiliza el ojo de la sabiduría, el discernimiento. A ver, yo te digo cómo voy a poner a prueba algunos gurús. Yo, como tengo la gran fortuna de no ser un gurú, me puedo permitir, como ser humano
lleno de debilidades, cosas que no puede permitirse un gurú realizar. Si yo, por ejemplo, voy, como fui, a una conferencia de un gurú muy famoso y veo que me está todo el rato hablando de vegetarianismo y doy la vuelta esa noche por una calle bastante cercana aquí y le veo comiéndose una pizza de carne, ya desconfío. En principio desconfío. Si soy como aquel maestro que se sienta ante vosotros y dice: queridos amigos, no fuméis, no bebáis y no vayáis con la mujer de otro. Y se levanta uno de los asistentes y dice: maestro, ¿no llevas ahí en el bolsillo de la camisa un paquete de tabaco? Y él dice: así es, una cajetilla. Maestro, ¿no eres tú el que ayer te vi dando tumbos por una calle? Sí, ese era yo. Maestro, ¿no eras tú el que hace una semana estaba abrazado en un farol con la mujer de otro? Ese tal era yo. Ya se levanta todo el auditorio a gritarle y reprocharle y dice: calma, calma, que yo predico pero no practico. Claro, si a mí llega un gurú y me dice: yo soy muy accesible, y va con 16 guardaespaldas y un coche blindado, ya no me fío de él, porque nunca me imaginaré a Buda y Jesús ni con guardaespaldas, ni en esa época con un carro blindado. Si un gurú, como he vivido el caso, me dice desapego, 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 y de repente, porque alguien que estaba allí se sienta en su silla y ese gurú se pone desaforado a echarle una bronca, ya tampoco es de fiar. Entonces, cada uno tiene que buscar los medios de poner al gurú al maestro, pero vuelvo a lo mismo, es que tu maestro no tiene por qué ser mi maestro. En la novela El filo de la navaja contaba ayer el maestro, el chico que se realiza, que va a la India y está con Ramana Maharshi, vuelve, etcétera, luego al final se vuelve tan humilde que dice: a mí me basta con conducir un taxi en una metrópolis como es Nueva York. Y a lo mejor resulta que estás sentada detrás de un gurú y no te das cuenta y te está llevando en el taxi. Luego es que cada uno tiene que buscar. Y os voy a contar una historia muy ilustrativa y muy bonita, que es que se encuentran caminando por un desfiladero de la India dos hombres, uno anciano y uno joven. Tomad nota de esto que es muy interesante, uno anciano y uno joven. Y durante días, como tienen que ir al mismo sitio, convienen viajar juntos. Y durante días el joven se va quejando: es que llevo años y no he encontrado un maestro verdadero, es que necesito encontrar un maestro verdadero, es que pasan los años y no encuentro un maestro verdadero. Y ya llegan a su término cuando tienen que separarse, y el joven le dice al anciano: bueno, y tú apenas has hablado. Así como yo te he contado cosas, cuéntame tú alguna de tus inquietudes. Y dice el maestro: llevo toda la vida queriendo encontrar un discípulo verdadero y no he encontrado un discípulo verdadero. Es que claro, que venga el gurú, y nosotros ¿qué? Estamos preparados incluso para ver al gurú, y si estuviéramos preparados lo veríamos en todo, en un pajarito, en un pato, en una mascota, en un ser humano, en el enfermo que vamos a visitar al hospital. La idea del maestro iluminado en la nueva era ha hecho un daño enorme, porque es que creemos que el iluminado le duele una muela y no le duele, creemos que tiene diarrea y no tiene diarrea, creemos que tiene migraña, no tiene migraña. Es que el iluminado no es un Superman. Lo que ha conseguido el iluminado es que ha superado en la mente la avidez, el odio y la ofuscación, y por tanto el miedo. Y lo que ha conseguido un iluminado es que está en este mundo sin estar en él. Como decía Vivekananda,
Este mundo no es tu posada, este es un escenario por el que pasas y te marchas. Y eso ya es muy importante, ¿eh? El estar en este mundo sin estar en él, el ser de todos, pero de nadie en demasía. Eso es un iluminado. Así que hay que buscar. Yo no voy a buscar por ti. Bastante tengo con buscar a mis iluminados. ¿Lo veis? ¿Lo sabías? No ha fallado nunca. Venga. Mi pregunta va relacionada con la práctica de las asanas. Soy profesora de asana. Cuando empecé me cambió mucho la vida para bien, pero ha llegado un punto, hace ya un tiempo, como me he bloqueado y no avanzo y no doy como hacia atrás. ¿No avanzas en qué? ¿No avanzas en los asanas? ¿No avanzas en tu actitud? ¿No avanzas en tu sentimiento, en tus emociones? No noto lo que me aportaba. No notas lo que ya te aportaba. Bien. Cuando yo empecé con el yoga, yo era un romántico empedernido de la vía espiritual. Entonces, durante meses estaba flotando. Aquello era magnífico. Había encontrado algo nuevo, un sentido para mi vida, era fenomenal. Yo era el escalador que iba a llegar enseguida a la cima, al Everest espiritual. Luego empiezas la senda y te das cuenta que hay obstáculos, que hay aparentes retrocesos, que tienes que detenerte a veces para tomar resuello en esa ascensión. Y vienen momentos de estancamiento, y cuando vienen momentos de estancamiento hay que hacer una cosa: profundizar más en la práctica. Para salir de los momentos de estancamiento, lo que hay que hacer es redoblar la motivación y el esfuerzo. Algo está fallando si te quedas totalmente estancada, y es que quizá tengas que tener otra actitud ante las posiciones de yoga, o tengas que complementarlas con más pranayama, o tengas que hacer, además del hatha yoga, la meditación. Algo ahí tienes que buscar, porque no tienes por qué estancarte, porque sobre todo la postura es una silueta psicosomática simplemente para estabilizarnos, y es como una escalera para llegar al yoga mental o a la meditación. Tienes que buscar qué está pasando. Siempre hay estancamientos, pero cuando hay un estancamiento hay que buscar por qué me he estancado, y sobre todo tengo que redoblar mi esfuerzo para ir más allá. Y a lo mejor es que unas técnicas tienes ya que dejarlas para pasar a otras técnicas, o yo diría más, tienes que complementarlas. Yo he sido al revés que tú. Yo cuando empecé, lo digo en mi autobiografía espiritual, con la práctica del yoga, a los 15 años yo era al revés. Yo tenía ese prurito, no, los asanas, el hatha yoga, yo voy al espíritu. Y cada año que pasa, creo más en el hatha yoga y lo trabajo más, el pranayama, las posturas. Ahora lo complemento luego con la meditación y con llevar la meditación a la vida cotidiana. De todas maneras, ahí tienes que indagar qué sucede. Muy bien, gracias a todos, muchas gracias. Gracias.